¿Qué video, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal oficial de la Sociedad Mexicana Parrilleros. Quédense para ver este lechoncito al ataúd en el asador de Grillbox. Bienvenidos. Voy a hacer una salsa y una guarnición, que son las cebollas para el lechón. Pero también voy a poner estas cabezas de ajo a rostizar a fuego indirecto. Estas se van en aluminio. Ponen alguna grasa, puede ser aceite normal, aquí tengo aceite de oliva. Lo sazonan, puede ser sal y pimienta, algún rub. Aquí tengo sal ahumada. Regresan la tapita. Lo envuelven muy bien. Y te lo dejamos al asador. Aquí tengo unas cebollas blancas, los corté así, o sea, como una pulgada de grosor. Le vamos a poner aceite por los dos lados. Sazonen con lo que quieran. Aquí tengo una mezcla de 4 pimientas que nos gusta mucho. En la SMP también le voy a poner sal ahumada. Es una mezcla de la sal ahumada de nosotros, que está ahumada en leña manzano con hierbas aromáticas. Voy a poner a asar unos ajos para la salsa y para que no se les caigan por la parrilla y que se vea chido y también agarre colorcillo, digo aromas, perdón. Con una ramita de romero vamos a hacer un pico, o sea, que quede puntiagudo. Lo voy a insertar así en los ajos para que no se caigan en la parrilla. Ahí está, muy bien. Pues le vamos a poner tomate fresadilla, serranos, jalapeños. El que da el picor, el que pica más es el serrano. Pues si quieren que pique, pónganle de serrano. Quieren que no pique tanto, jalapeño. Yo quiero que de sabor del jalapeño, de volumen, textura, por el chile. Y con este va a picar. Los ajos van aquí en la salsa. Voy a asar estos también para echárselos a la salsa. Y otro serrano, chingue su madre. Y ya, vamos al asador. Aquí tengo mi asador Grillbox. Es un asador 100% acero inoxidable. Es híbrido, trabaja con gas y con carbón y tiene un ataúd. Y en el ataúd puedes ahumar también, que es algo nunca antes visto. Voy a empezar a hacer esto en gas porque, pues nada más, para hacerlo más rápido, es más práctico. Tiene una tapa, entonces también generas fuego indirecto arriba y generas un horno. Y le puedes poner unos pedacitos de leña también, de madera, y lo ahumas. Cuando usas un asador de gas, la idea es asemejar el poder calorífico que te da la leña, que te da el carbón, que te da la brasa. Entonces precalientan. Yo a veces caliento hasta 600, 700 y luego ya vas bajando, vas regulando la temperatura, ¿no? Voy a trabajar fuego directo y fuego indirecto. También un asador de gas se puede hacer así. Y voy a empezar a poner todo a fuego indirecto de este lado. Ahorita todo lo estoy poniendo a fuego directo porque quiero esas texturas de las verduras tatemadas. Y trabajo con las dos zonas de calor porque los ajos los voy a poner a fuego indirecto. Si estos los ponen a fuego directo sí se puede, pero tienen que tener mucho cuidado o estarlos revisando cada rato, volteando, porque sí se puede quemar. Entonces, trabajando en dos zonas que te permite ese asador por la tapa. Aquí puedo hacer un lechón, aquí puedo hacer un pavo, aquí puedo hacer un pollo. El lechón lo vamos a hacer acá abajo. Cierro la tapa y ahí ya creo la convección. Estoy trabajando con aire caliente para los ajos asados y con radiación para las salsas y la cebolla. Esta tapa tiene 2 ventilas, porque así funciona la combustión. Necesito oxígeno para tener fuego, para tener combustión. Esta es mi ventila de salida y esta es mi ventila de entrada. ¿Por qué? Porque aquí tengo el fuego. Si hubiera dejado estos 2 quemadores prendidos y esos apagados, mi ventila de entrada sería esta y de salida sería acá. Empiezo a jugar con esas ventilas, abrir y cerrar, para que suba o baje la temperatura. Más aire, más oxígeno, más combustión, más calor. La voy a dejar ahí entreabierto más o menos, la mitad. Y ahorita venimos. Empezamos a dar la vueltica. Cuando esos tomates, fresadillas se ven así, ya. Los ajos, nos falta este lado. Vamos a ir volteando las cebollas a ver qué tal, con mucho cuidado. Porque se van a despedorrar. Vamos a empezar a molcajetear. Nos tuvimos que cambiar de set porque empezó a llover. Ya me pongo mi tejana. Aquí lo que quiero hacer es precalentar el ataúd para cuando esté listo meter el lechón mientras hago la salsa, las cebollas arriba. Esta es la que prende el ataúd, la que calienta el ataúd. Vamos a meter el lechón a una temperatura de unos 150 centígrados, 160 por ahí. Y acá tienen el termómetro que mide la temperatura interna del ataúd. Las cebollas las pongo a fuego indirecto, ya están
pero los quiero terminar con el rub rojo base líquida. ¿Qué es el rub rojo? Es un sazonador en seco con poquito de limón y poquito de aceite y que se haga una costra chida ahí. Revisamos los ajos, aquí ya los aplasto, ya están suaves, ya están. Vamos a hacer la salsa, voy a empezar con los ajos. Voy a poner sal ahumada, sal en grano, si no tienes sal ahumada. Y van los chiles serranos, jalapeño, vamos, cajeteamos. Ahora siguen los tomatillos. Va la cebolla ya al final cortada nada más. Ya no vamos a molcajetear, la cebolla cambrada que asamos. Y le voy a poner un poquillo de cilantro fresco. Y ya. Ahí quedó, probamos a ver qué le falta, qué le sobra. Está con madre. Aquí tengo el lechón, lo puse en aguasal unas 2 horas. ¿Qué es el aguasal? Es una salmuera, es una solución de agua con sal. ¿Por qué hacer esto? Porque la sal ayuda a retener líquidos, obviamente le da el sabor. Y aquí en esa salmuera, eso es lo más básico. Podrían agregar sabores, sazonadores, especias. Esta es la forma más básica de salmuerear. Vean el cochinillo que tenemos aquí. Para considerarse lechón son 5 o 6 kilos. Yo creo que este pesa 3 y medio. Entonces vamos a llevarlo al ataúd. Es un animal muy noble, no caminó mucho, no vivió mucho. Y la mejor forma de honrarlo es cocinándolo espectacular y que quede con madre y no se desperdicie absolutamente nada. Vénganse, amigos. Aquí tengo el ataúd ya caliente. Empiezo con las costillas hacia arriba para que genere una alberca de juguitos y le aporte suavidad a esa humedad. Como dependiendo del tamaño, está bien chiquito este, la verdad. 45 minutos, 1 hora, le doy la vuelta, que se cocine por el otro lado y se dore la piel. $45 minutos. Vamos a dar la vuelta. Pero antes de darle la vuelta, lo voy a poner rub del norte base líquida. Es una mezcla, es el rub del norte base líquida, es una mezcla de sal, pimienta, cebolla, orégano, comino, ajo, limón y un poquito de aceite. Solamente lo voy a poner por la parte de abajo porque la piel la quiero con el colorcito natural, del dorado natural, del cruji. Le voy a dar la vueltica. Falta cocción por este lado y que en ese proceso se dore la piel. No es necesario agujerar como un cerdo ya mayor, adulto. Es una piel muy delgadita porque es un animal muy chiquito. Pues vámonos ahora de este lado. $45 minutos, otra hora y revisamos. 2 horas o 2 horas y cuarto, se tardó un poquito más porque está lloviendo, hace frío, todo eso altera el proceso, pero es parte de que nada vean, chequen su tiempo, váyanse despacito y es por textura, raza. Miren. Ahí quedó el lechón en el grill box, en el ataúd. Ahora lo que sigue es cortar y degustar. Bueno, primero vamos a probar la oreja. La oreja derecha se la dejo a los invitados. Separamos la cabeza y luego aquí a la mitad. Y la piernita, aquí sería el shoulder, el hombro y la costilla. Lo mismo de este lado, pues así lo voy a dejar para que se vea chido. Las cabezas de ajo que pusimos a rostizar, las primero por acá, ahí para que le embarren su respectiva pedacito de carne, le hacen una embarrada al puré de ajo. Las cebollas, limoncito aquí la cebolla. Primero vamos a hacernos un bocado. Ajo, chicharroncito ahí, pedacillos de carne, cebolla, salsa y provecho, raza. El angusteado, angus, ¿ven? Y la sal por sal y pimienta. ¿Qué le pasó al angus? ¿Quiere ojo?